Mis queridos hermanos, visitas y todos los que están conectados, un cordial saludo de Navidad para todos ustedes y una calurosa bienvenida. La paz y la bendición de Dios sea con todos. Estamos muy contentos de estar hoy en nuestra casa de oración para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y muy agradecidos del Señor porque aún en medio de tanto problema y la pandemia y todo esto, el Señor nos ha bendecido. Podemos decir que el Señor nos ha bendecido. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Los invito a inclinar el rostro para tener la oración. Amado Padre, te damos gracias por este día santo que tú nos das para alabarte y glorificarte. Te invitamos, Señor, para que seas nuestro invitado de honor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se deje sentir en medio nuestro. Que seas tú, Señor, el que pongas las palabras en mis labios y en los labios de aquellos que tú vas a utilizar en esta mañana. Bendícenos de manera especial y que todo lo que hagamos sea para agradarte y para glorificarte. Gracias, Señor. Gracias porque nos escuchas y porque estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. El mejor regalo de Navidad. Carlitos estaba sentado en el suelo mirando una montaña de regalos que tenía cerca de su chimenea. Su madre entró y le dijo: ¿qué piensas, Carlitos? A lo que él le contesta, pensando en cuál de estos será el mejor regalo. Carlitos, le dijo su mamá, el mejor regalo no se mide por el tamaño, ni tampoco por el color, ni siquiera por el precio o por su envoltura. El valor de un regalo consiste en el corazón. Carlitos, pero que muy asombrado, le dice a su mamá: por el corazón. ¿Los regalos no tienen corazón? Su mamá les repite: los regalos sí tienen corazón. No, mami. Acercándose a uno de los regalos, le dice: yo no escucho los latidos. Y la mamá le insiste: los regalos tienen el corazón de aquellas personas que te lo entregan con mucho amor. Cuando alguien te da un regalo por compromiso, ese regalo no tiene corazón. Pero cuando alguien te da un regalo con mucho amor, tú puedes sentir el palpitar del corazón de la persona a través de ese regalo. Carlitos se sonrió y le dijo: entonces tengo que cambiarle el regalo a mi amiga Rosita porque ese no tiene corazón. Su mamá se sonrió y le dice: mira, nunca un ser humano ha recibido un regalo de más valor que el regalo que Dios nos dio. Nos regaló a su único hijo y nos lo dio con todo su corazón, para que ahora tú, Carlitos, tuvieras un corazón vivo. ¿De verdad?, le preguntó Carlitos. Seguro, hijo, continuó su madre. Por eso tienes que amar ese regalo con todo tu corazón, porque ese regalo vino del corazón de Dios. Jesús es el regalo más grande que Dios te dio para ti. Nos dice en Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, 25 de diciembre, día de Navidad, recordamos el nacimiento de Jesús, aunque no sabemos con exactitud cuándo nació. Pero ¿saben qué? No importa el día que haya nacido, lo importante es que Jesús nació, que Jesús vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados y que no nació como un niño rico y como un niño rico con toda su esplendor, sino nació como un niño pobre para darnos ejemplo a nosotros de que aunque seamos ricos o pobres, Él no tiene acepción de personas. Es mi deseo y oración que todo lo bueno que trajo el nacimiento del niño Jesús también crezca en nuestras vidas, que se renueve cada día en nuestras vidas, que Jesús nazca nuevamente en nuestros corazones, que Jesús vaya creciendo cada día en nuestras vidas y que sobre todo podamos reflejar y vivir el carácter de Cristo, podamos ser un ejemplo de Él para la humanidad. ¿Estás dispuesto a recibir ese hermoso regalo en tu corazón? Yo lo recibo hoy y yo le invito a todos aquellos que están dispuestos que se pongan en pie para tener una oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te alabamos una vez más, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque tú vives y habitas en nuestros corazones, porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo para que viniera a este mundo de pecado, para darnos la oportunidad de la vida eterna. Gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que ese Jesús que nació en Belén, en un pesebre, nazca, crezca y viva en nuestros corazones cada día, cada instante y cada segundo, para que podamos reflejar su vida y su carácter como cristianos. Señor, perdónanos porque a veces no lo hacemos, pero te pedimos que aprendamos de esos errores para enmendarlos y no seguir cometiéndolos y poder así vivir una vida como tú deseas. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por tu amor, porque tú entregaste todo lo que tenías, tu propio corazón, a tu Hijo. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos con todo nuestro corazón y te invitamos a estar en medio nuestro. Y te pedimos una bendición muy especial sobre todos aquellos que están viéndonos a través del internet, que ellos también reciban esa bendición de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana, para la discusión de la lección, la llevarán a cabo nuestro hermano Germán Saltar y el pastor Segarra. Con ustedes, Germán y el pastor Segarra. Buenos días, pastor, y feliz sábado. Buenos días, Dios me le bendiga a cada uno de los hermanos de la iglesia acá presentes y a aquellos que están a través de las redes sociales. Seguro, les damos la bienvenida a todos aquellos que se nos están uniendo, ¿verdad?, a través de las redes sociales para participar de esta discusión de la lección. Esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición y que pueda servir, ¿verdad?, a alguien para que pueda expandir sus conocimientos.
Básicamente, pastor, estamos terminando el trimestre en Yo esta creo semana. que ya esta semana es la última lección, la número 13. Hoy, si en nuestro diario de eclesiástico sería el 13º sábado, ¿verdad?, del mes. Y estamos dando ya la culminación a una serie de lecciones que han sido de gran bendición para la iglesia. Como hemos visto, verdaderamente Dios ha estado hablando de su gran amor a través del libro de Deuteronomio. Pues pastor, esta semana tenemos, ¿verdad? Estuvimos estudiando acerca de la resurrección de Moisés, ¿verdad? Moisés fue ese profeta, ese siervo de Dios escogido para una misión muy importante. Era importantísima, era liberar el pueblo de Israel, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado, guiarlo, educarlo y llevarlo hasta la tierra prometida. Moisés era el instrumento de Dios para cumplir ese propósito. Eso fue así, de donde nosotros vemos a un Moisés que en vez de haber estado en las cortes de allá de los egipcios y ser un gran gobernante, después de haber pasado un exilio en el desierto aprendiendo otras lecciones, Dios lo llama para que tenga una labor única de guiar un pueblo que pudiéramos decir, Germán, un pueblo rebelde. Así que encontramos a un Moisés que lo llama allí Dios en medio de la zarza para realizar un trabajo maravilloso, pero ya ahora lo encontramos a su final de su vida. Sí. Así mismo es, pastor. Pero mencioné, ¿verdad?, que la labor de Moisés era guiar el pueblo, educarlo y prepararlo para entrar a la tierra, ¿verdad? Porque Dios le había dado esas instrucciones. Pero eso no quedó allí, porque él escribió, ¿verdad? Y no solamente para el pueblo de Israel, porque los escritos los tenemos hasta hoy. Eso Y nos es. ayudan, ¿verdad? Y nos enseñan el propósito que Dios tenía para su pueblo de Israel y el propósito que Dios tiene para su pueblo hoy día también. Igualmente que Dios permitió que un hombre guiara a su pueblo por medio del desierto y de todos esos sitios difíciles, también Dios está guiando a un pueblo en estos últimos días en medio de unas dificultades no mucho tan grandes como las otras, aún peores que en el pueblo de Israel en aquel entonces. De verdad que, pastor, nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles, pero hay algo bien bonito, hay una promesa hermosa, pastor, que de la misma manera que el pueblo de Israel fue conducido por el desierto y nunca fue abandonado por Dios, allí estaba el mismo Cristo en la nube, guiándolos, protegiéndolos del sol, calentándolos de noche, proveyéndole maná, proveyéndole agua. Dios condujo a su pueblo y estuvo allí con ellos, y esa promesa nosotros la tenemos también, pastor. Claro que sí. Dios está con su pueblo. Jesús lo dijo, estaré con vosotros siempre, ¿verdad? Así que nos ha tocado vivir tiempos difíciles. Estamos de camino a Canaán, no olvidemos eso. Estamos de camino a Canaán y estamos justamente en las fronteras para pasar a tomar la tierra prometida. Y allí es cuando Satanás lanza sus más fieros ataques, los más fuertes. ¿Para qué? Para hacernos caer. Pero Dios nos ha prometido que estará con nosotros. Él nunca nos abandonará, Él nos fortalecerá. Y si permanecemos fieles, nos dará la victoria y entraremos por las puertas de la ciudad. Eso es muy importante reconocerlo, porque a pesar de que nosotros somos unos hermanos a veces rebeldes también, y sí. que hemos pasado, Dios nunca nos olvida. Dios siempre está con su pueblo, derramando sus bendiciones, derramando su amor, y igual que al pueblo de Israel, nos ha prometido que también, como le dijo al pueblo de Israel, te le daré a todos tus descendientes esa tierra. A nosotros también nos ha prometido una tierra nueva, un cielo nuevo, un lugar donde su pueblo pueda gozar de felicidad y se pueda alabar y glorificar a Dios por siempre. Esa es una hermosa promesa, pastor, y eso debería latir en nuestros corazones cada momento. Esa debería ser nuestra razón de vivir, nuestra esperanza. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, de la misma manera que Israel no pertenecía al desierto. Ese no era el propósito de Dios, que permaneciera en el desierto por tanto tiempo.
tampoco es el propósito de Dios que nosotros permanezcamos aquí mucho tiempo más. Dios quiere venir a buscarnos, pero Amén. tiene que hacer una obra en nosotros y a través de nosotros para que su nombre pueda ser exaltado y glorificado. Sí, pues nosotros, los hijos de Dios, vivimos aquí en este mundo, no sabemos el día ni la hora cuando nuestro Señor regrese, pero hay miles y miles de personas que necesitan la gracia de Dios para recibir también aquel regalo de Dios, ¿verdad?, de darnos el privilegio de estar en esa tierra nueva. Sí, pastor, y entonces esta semana estuvimos considerando la parte final de la vida de Moisés. Que es una vida dura. Sí, muy difícil. Déjame decirle, Moisés tuvo una paciencia, la paciencia de los santos, como diríamos. Tuvo una paciencia increíble porque el pueblo era rebelde. Y no solamente que el pueblo era rebelde, bueno, el pueblo era rebelde, muy rebelde, porque había pueblo de Dios, habían israelitas y habían otros que no eran parte del pueblo de Dios, que se unieron. Pero Dios tuvo misericordia y los trató a los dos igual, a todos los trató igual. Es que Les Dios dio todo. maná tanto a los israelitas como a los extranjeros que salieron con ellos. Les daba agua también a ambos y los protegía, y las manifestaciones que Dios producía, ¿verdad?, eran para ambos, y las bendiciones para los dos, sí. Pero ellos estuvieron continuamente rebelándose, quejándose, murmurando en contra del Señor. Y Moisés, la verdad que es admirable la paciencia que tuvo Moisés. Pero como ser humano al fin, ¿verdad? Todos nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra paciencia. O la moderamos o la perdemos, ¿verdad? Pero tenemos que ser pero que bien sabios a reconocer que nosotros no podemos perder la fe que tenemos. No, y lo más importante, lo que recarga en el caso de Moisés, que en ese momento tan difícil de su vida, ¿verdad?, su pueblo se vio en una condición muy extrema, y entonces el pueblo le reclama a Moisés, y entonces Moisés actúa de una manera que no debió actuar. Qué triste, ¿verdad, pastor? Pero a mí me está curioso porque no era la primera vez que el pueblo se rebelaba, clamaba, se quejaba y murmuraba en contra de Moisés y en contra de Dios. No era la primera vez. No, Señor. ¿Qué habría sucedido? Yo me puse a pensar, porque si leemos el capítulo, ¿verdad? Ahora mismo no me acuerdo el número, pero leemos el capítulo en que habla acerca del momento que Moisés perdió la paciencia. Moisés poco antes había perdido a su hermana María. Me parece que él estaba en una situación, Dolorosa, tenía dolor, triste. sí. Quizás estaba susceptible, ¿verdad? Quizás nadie se había acercado a decirle: mira, Moisés, estoy contigo, necesito que ponerte la mano de Dios para que Dios te siga dando fortaleza para seguir adelante. Quizás no había muchos que también querían levantarle sus manos para seguir adelante en las cosas de Dios. Sí, yo veo que él estaba como que muy sensible, ¿verdad? Y digo, no es que estoy justificándolo, pastor. No, porque jamás. no es el propósito, ¿verdad? Pero estoy tratando de entender por qué en esta ocasión Moisés perdió la paciencia y por qué en las otras, que el pueblo se quejó de la misma manera, no la perdió. Pienso que pudo haber sido eso, pero al fin y al cabo, el punto no es el por qué, es el que él perdió la paciencia. ¿Y qué sucedió, pastor? ¿Qué Dios le había dicho a Moisés? El pueblo murmuró. Nuevamente Moisés, como acostumbraba a hacer, cada vez que el pueblo se rebelaba, se presentaba delante de la tienda de la reunión, delante del santuario, se postraba y allí Dios manifestaba su gloria. Y eso es bien bonito, pastor. Dios manifiesta su gloria, sí. Cuando el pueblo de Dios se postra y se humilla delante de Él, es como que le estamos dando la oportunidad para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y allí Dios le da unas instrucciones a Moisés. Sí. Le da unas instrucciones. Y fueron claras. Yo creo que fueron claras. No estuvieron como que confusas. Quizás no. Las entendió claramente. Toma la vara. Ve y dile a la peña. Háblale. Sí, háblale. No golpees la peña. Aquí hay mucho que Sí, decir en cuanto a eso. Ujú. Mire, yo lo que estoy viendo es a un pueblo que a veces cuando usted no recibe las cosas como usted quiere o como el día que usted las desee,
automáticamente volvemos y nos hacemos un berrinche. O nos cansamos de las cosas y pensamos que nunca Dios nos ha prometido lo que ha cumplido. Y durante la estadía del pueblo de Dios corriendo por el desierto, mucha de esa gente pensaban que ya Dios no se acordaba de ellos y que Dios no le había prometido lo que le había prometido y no le había dado esa tierra. Y ya estaban como murmurando de que esto no sirve, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y así sucesivamente, viendo a un pueblo que solamente vivía por lo que Dios le daba y no por lo que ellos le daban a Dios. Sí, es triste, pastor, porque cuántas evidencias hasta ese punto. Eso fue justamente en las fronteras de Canaán, ya para pasar a tomar la tierra. Cuánta evidencia habían visto ellos acerca del poder de Dios, de su cuidado, ¿verdad? De su sustento, ¿verdad? Porque Dios sustentaba, de su provisión, ¿verdad? Dios sustentaba a su pueblo. Hasta en su ropa no se envejecían. Mira, ellos vieron cómo Dios abrió el mar, cómo hizo maravillas, cómo se manifestó allí en el Sinaí, cómo les daba maná. Ellos vieron todo eso y a este punto volvían a quejarse delante de Dios en vez de confiar. Yo pienso que ellos pudieron haber ido a Moisés, mira, necesitamos agua, intercede, pídele a Dios que nos dé agua, porque necesitamos agua. Pero una cosa, Germán, ellos habían visto muchas veces cómo fluía el agua. Y dice una de las partes de la lección que el agua fluía, ¿verdad? Fluía también de la roca, que el lugar donde ellos estaban, el agua fluía por medio del campamento, alrededor del campamento, y los mantenía. O sea, ellos no estaban verdaderamente a ciegas de que esto no había pasado. Lo que vemos aquí ahora es que ya automáticamente el pueblo estaba completamente sacando a Dios de sus vidas casi. Y verdaderamente, pues Moisés en ese desespero, en esa agonía, Dios le dio unas instrucciones y no las llevó a cabo como era. Pastor, sí, cierto, pero me pongo a pensar, Moisés, con su acción allí, ¿verdad?, delante del pueblo, para proveer agua. Bueno, vamos primero a qué fue lo que hizo, qué Dios le dijo que hiciera y qué hizo Moisés. Dios le dijo, háblale a la peña y ella te va a dar agua. Pero sin embargo, Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se presentó delante del pueblo, reunió al pueblo, se paró allí delante de la peña, él y Aarón, porque fueron los dos, y en vez de hablarle a la peña, él dice unas palabras que yo creo que estuvieron como que de más, estuvieron fuera de foco. Lo que ¿verdad? pasa es que ahí en esa ocasión vemos a un Moisés que está con coraje. Sí, sí. Y le llama la atención directamente al pueblo y le dice, ustedes son unos pueblos rebeldes. Y le habla verdaderamente de que en realidad no es posible que salga agua de esta roca. Y le dice, ¿acaso quieren que yo les dé agua? Ajá. Y ahí yo creo que fue el error. El cambio. ¿Por qué? Porque no era Moisés que le daba el agua, Exacto. era Dios que les daba. Y encima de eso, Moisés, en vez de hablarle a la peña, golpea no una vez, sino dos veces. Ahora, ahí tenemos que entrar, Germán, porque Sí. Esa peña y esa agua, ¿verdad?, representan a Cristo Jesús, ¿verdad? Y es muy importante yo golpear a Jesús, cuando en realidad yo lo que debo hacer delante de Dios es hablarle a Dios, no golpear a Jesús. Y en otro significado la palabra de Dios, y como dicen patriarcas y profetas, hablando en respecto a este tema, verdaderamente cuando usted golpea dos veces, cuando el efecto de golpear Moisés la peña dos veces, lo que está diciendo que Jesús tenía que morir dos veces. Sí. Para que el pueblo pudiera tener, no, cuando Cristo solamente muere una vez y para siempre por su pueblo. En esta segunda ocasión, ¿verdad? Porque en Horeb fue la primera, en que Moisés golpeó la peña, y esa fue la instrucción que Dios le dio, y Dios la obedeció. Hirió la peña una vez, como usted está diciendo, ¿verdad? Allí, el simbolismo es que Cristo fue herido una sola vez
por nosotros. Cristo no tiene que morir 2 veces, ni 3, ni 4, etcétera. Cristo con una sola vez que murió, es suficiente su sacrificio y su sangre derramada para limpiar el pecado de todos nosotros. Amén. Así que Moisés hasta cierto punto allí estaba dañando esa imagen, esa figura que representaba, ¿verdad?, a Cristo, esa piedra. En vez de ser herido una sola vez y luego hablarle, Moisés le estaba dando en más de una ocasión. Y eso a mí me parece muy mal. A mí me parece que Moisés actuó bajo quizás coraje, ¿verdad? Y el coraje nubla nuestra percepción, nuestra mente, nuestra razón. De hecho, la Biblia dice, quita la ira, abandona el enojo, que esto conduce al mal. Y precisamente fue lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Qué triste que el caudillo que Dios utilizó, con el cual Dios hablaba directamente, no con intermediarios, sino directamente. Eso es un privilegio enorme, que Dios se manifieste y hable directamente al ser humano, para escuchar su voz, para obedecerle. Y es interesante porque Moisés no solamente escuchaba, sino él escuchaba y obedecía. Cometió un error, pastor, porque cometió un error. Y eso le costó bien caro a Moisés. Pero es bien interesante, ¿verdad?, que tener la oportunidad de escuchar y obedecer la voz de Dios. Moisés, cada vez que era necesario, él iba donde Dios, al santuario, y allí se postraba y allí clamaba la presencia de Dios y Dios le respondía. Qué lindo que nosotros podamos tener esa seguridad cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Dios está atento a nuestras oraciones. Y eso es bien importante experimentarlo y tener esa seguridad, porque Dios es un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Dios nunca abandona a sus hijos, ni se tapa sus oídos para no escuchar, ni cierra sus ojos para no ver. Él está muy pendiente a cada uno de nosotros, porque nosotros somos muy preciosos para Él. Y Amén. eso es bien importante entenderlo, pastor. Eso hay que entenderlo porque en realidad, mire, cuando Moisés golpea la roca 2 veces, de la roca sale agua. Sale agua. Salió agua, aún Moisés del no pecado siguiendo, que causó. exacto, aún no siguiendo las instrucciones que Dios le da. Eso yo me lo cuestionaba, pastor. Pero lo que tenía que ver Moisés sí, en esto es el milagro. El milagro, ¿cuál era más grande? ¿Que usted le hablara a la roca y brotara agua, o que usted castigara a la roca para que brotara agua? Automáticamente perdió de vista que el milagro más grande hubiese sido hablarle a la roca. Y es lo que quiere Dios de nosotros, porque nosotros somos también, pero como roca, pero no como el Cristo, somos rocas duras, para no poder entrar el amor de Dios a nuestros corazones. Y Dios, en su divino amor, nos dice a nosotros que somos rocas duras, que tenemos un carácter difícil, que hablemos con Él, para que de Él manan las mejores corrientes, mejores vibras, las mejores bendiciones para usted y para mí. Que a pesar de todos los problemas, a pesar de que somos personas que no hacemos la voluntad de Dios muchas veces, a pesar de eso, Dios continúa su bendición. Hoy el sol sale para todos, para injustos como para justos. Y Él lo que está pidiendo es que su pueblo pueda llegar, ¿verdad?, a reconocer que no hay otro como un Dios tan amoroso y tan compaciente como es nuestro Dios, el cual nosotros le servimos y le amamos. Así que Moisés cometió el error. Claro. Y déjenme decirle, aquí yo veo, bueno, en la historia de Israel y en toda la Biblia podemos ver que Dios es un Dios muy misericordioso, perdonador, pero también podemos ver que Dios es un Dios justo. Y eso no debemos perderlo de vista. Y lo hizo en Moisés. Pues precisamente es lo que quiero mencionar, porque cuando Moisés cometió el error, Dios no lo pasó por alto. No lo pasó por alto. Le dijo, no hiciste lo que te pedí, no me glorificaste delante de mi pueblo, que eso era importantísimo. Así que eso le costó hubo unas le consecuencias. dijo, no vais a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? A la Canaán no vas a cruzar y no vas a poseer la tierra con el pueblo. Déjenme decirle, esto va fuerte, después de estar toda la vida guiando el pueblo, caminando esos 40 o más de 40 años
desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra, hasta allí, hasta las fronteras y no poder entrar. Sí, hace como 3 sábados atrás yo le prediqué a la iglesia de un tema parecido a esto. Estaba presentando esa forma de Moisés. Usted sabe que usted estar toda una vida predicando la palabra de Dios, andando con Dios de una manera especial. Por ejemplo, yo andando con Él toda la vida y que en ese momento crucial de la historia de este mundo, Dios me diga, mira, no vas a entrar. Uno se sentiría, ¿cómo usted se sentiría, verdad? De angustiado, tribulado. ¿Cómo? ¿Le reclamaría hasta a Dios? No, porque hay algunas personas que le reclaman a Dios, mira, Señor, y que esto y todo. Bueno, porque si no lo hiciste aquel pequeñito, a mí no lo hiciste. Y a veces pudiéramos pensar, ¿verdad? Cosa que no es así, pero quizás pudiéramos pensar que hasta cierto punto Dios como que fue injusto con Moisés, ¿verdad? Sí. Pero no creo que haya sido así. No es así. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes para Moisés. Sí. Allí Dios no le permitió entrar a la tierra, a la Canaán terrenal, ¿verdad? A la tierra prometida aquí en la tierra. Así que Moisés entendió y aceptó, ¿verdad? Su error, ¿verdad? Entendió. Y yo entiendo, aunque la Biblia no lo dice claramente, pero yo entiendo que él se arrepintió del mal que había hecho, del error que había cometido y del no hacer lo que debió hacer delante del pueblo, porque el pecado de un líder, yo creo que es más grave que el pecado de cualquier hermanito, ¿verdad? Porque el líder es el ejemplo del pueblo. Sí. Y ese error era fuerte. Lo que pasa es que ese error del líder caía sobre todos los demás. Sí. Mire, como hoy día estamos nosotros, una persona vino y un montón vinieron, que hicieron un montón de cosas y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias de volver otra vez a la misma situación de antes, después de 2 años. Volver con COVID, esto más arriba, con unos contagios terribles, ¿verdad? Eso es así. Pagamos las consecuencias a los justos con lo que hicieron los injustos. Pero déjame decirle, Germán, y a la iglesia y a aquellos que nos están oyendo y mirando a través de las redes, de que mucha gente murió en el desierto sin tener que entrar a la tierra prometida. Y esto no quería decir que Dios lo iba a dejar fuera de su amor y de lo que le había prometido. O sea, mucha gente fieles murieron antes de entrar a la Canaán terrenal. Y Dios le había prometido a Abraham y a todos que le iba a dar esa tierra. Pero no todos pudieron llegar por el periodo de vida, de alcance, por enfermedades y murieron en el desierto. Inclusive los que entraron a la tierra prometida, de los que salieron de allá de Egipto, me parece fue Caleb y Josué, ¿verdad? Así que automáticamente no pudieron entrar a esa tierra que Dios le había dicho, pero hay algo mucho mejor para el pueblo. Sí, y ahí vamos, ¿verdad? Porque Dios le da la sentencia a Moisés, no vas a entrar. Moisés humildemente la acepta, claro, no le reclama a Dios. Pero la vio. Sí, entonces le pide, Moisés le hace una petición a Dios y le dice, está bien, no voy a entrar, acepto, pero permíteme por favor ver esta tierra, por lo menos verla. Ya. Así que Dios le dice, está bien, no me hables más al respecto, ya no siga, te la voy a mostrar. Así que sube al monte, montaña, Nebo, y ahí entonces... Y ahí te mostraré. Se despide, vio la grandeza de Dios. Dios le dijo, mira, es verdad, mira, todo eso se lo voy a dar a tus sirvientes, a los que de atrás de ti van a estar. Y así fue. Sucedió así, como Dios le había dicho. Dios no mintió, nunca miente. Dios no es un Dios de mentira. E igual que nos prometió a nosotros un día, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y nosotros vivimos con esa promesa y no la queremos apartar de nuestras vidas porque esa es nuestra promesa, mi hermano. Sí, así que Moisés sube allí, Dios le muestra la tierra y definitivamente desde donde Moisés estaba no pudo haber visto toda la tierra a menos que Dios no se la hubiese revelado. Y Dios allí le dio una revelación a Moisés de la tierra. Y allí, poco después que Moisés ve todo, ¿verdad? Yo imagino que Moisés pues, se habrá sentido feliz, ¿verdad? De mira, esta es la buena tierra que Dios prometió a mi pueblo, porque Moisés, déjeme decirle, pastor, Moisés se identificaba con ese pueblo rebelde.
Aun cuando ellos hacían lo que hacían, Moisés intercedía por ellos. Y en una ocasión le dijo a Dios, cuando Dios le dice, quítate del medio que yo voy a eliminar a este pueblo, le dice, no, elimíname a mí, a este pueblo no. Dice, ¿qué actitud? De hecho, ese fue básicamente, Cristo hizo lo mismo, se puso en medio de la justicia divina para que tú y yo no tuviéramos que morir morir Él. Ese es el arquetipo de Moisés con Seguro. Cristo, ¿verdad? Es de la misma manera. Cristo se dio por nosotros, Moisés se daba por su pueblo hasta el final. Sí. Pero pastor, entonces Moisés, una vez ve la tierra, dice la Biblia que le dio un sueño y se acostó. Pero allí ese era el sueño de la muerte. Es interesante, a mí de verdad que esto me llamó la atención, pastor, porque Moisés tuvo un sueño, se durmió, pero allí murió. Y qué interesante, Moisés no estaba solo allí en el monte, Dios estaba con él allí, porque Dios le mostró la tierra. Y entonces la Biblia dice, y Moisés allí, pues durmió el sueño de la muerte, porque para nosotros, y la Biblia dice claramente, y Jesús lo considera de esa manera, la muerte es un sueño. Pastor, cuando usted se acuesta bien cansado y duerme toda la noche y se levanta en la mañana, ¿cuánto tiempo usted estuvo consciente si estuvo consciente de cuánto tiempo pasó? Si no miro el reloj y no miro las horas que me conté, no tengo tiempo. Es simplemente un abrir y cerrar de ojos. Eso es así. Cerramos los ojos, dormimos y nos levantamos en la mañana y no tuvimos noción de ese tiempo pasado. Precisamente es lo que sucederá en el momento de la resurrección. De hecho, Moisés le pasó así, Moisés durmió y allí, como le dije, pastor, no estaba solo. ¿Quiénes estaban? Porque la Biblia dice, y durmió y fue sepultado, pero no había ningún ser humano con él, no había nadie del pueblo. Los ángeles, el mismo Cristo estaba allí con sus ángeles. Y dice la Biblia que del monte lo bajaron al llano, al valle. Él fue enterrado en el valle. ¿Qué cortejo fúnebre habrá sido ese? Grandioso, grandioso. Sí, los ángeles y el mismo Cristo estuvo allí y sepultaron a su amigo Moisés, como la Biblia menciona. La traducción, Nueva Versión Internacional, utiliza el término Dios lo consideraba su amigo. Así que el mismo Cristo le dio sepultura a su amigo Moisés y allí los ángeles lo acompañaron y fue sepultado en un lugar desconocido para el ser humano, porque Dios tenía el propósito de no revelar el lugar de la sepultura de Moisés. Ahí es que entra el conflicto entre el bien y el mal. El enemigo de las almas reclama un cuerpo y Dios reclama a sus hijos. Y empieza entonces ese conflicto, como vemos en la lección, en la parte ya final de ella, de que el enemigo de las almas le reclama a Dios el cuerpo de Moisés y le dice, ese cuerpo me pertenece. Sí, pero justamente poco antes de llegar a eso, es bien interesante porque Cristo tenía planes para Moisés. No, claro. No hay duda. No te voy a dejar entrar en la tierra terrenal, más bien en la Canaán terrenal, pero yo te voy a llevar a la Canaán celestial. Así que cuando Cristo se propone ir a buscar a Moisés, al cuerpo de Moisés, baja allí con sus ángeles o con algunos de sus ángeles, porque los ángeles son millones de millones, ¿verdad? Pues con los ángeles que le hayan acompañado, van allí. Satanás sabe, ¿verdad?, que Cristo va allí delante del cuerpo de Moisés y entonces hace guardia con sus ángeles caídos, ¿verdad?, con sus demonios. ¿Para qué? Para tratar de reclamar, para tratar de evitar que Cristo resucitara y se lo llevara. Y fue allí a reclamarlo, pero sin embargo, ¿cómo Cristo enfrentó a Satanás allí? ¿Te reprendió a Satanás? Lo reprendió. Y déjeme decirle que aquí hay algo muy importante, yo no puedo pasarlo por alto. Es algo muy importante de la vida de Moisés, porque si Dios iba a llevar a Moisés al cielo para que estuviera con él en el cielo, ¿por qué no se lo llevó vivo? Y tuvo que morir para entonces enterrarlo y después levantarlo. Ahí es que entra, ¿verdad?, el estudio profundo de qué simboliza Moisés para los seres humanos y para el mundo entero. Y
Ahí es que verdaderamente nosotros vemos la razón, porque Elías fue al cielo sin ver la muerte. Dios lo llevó al cielo. Enoc caminó con Dios y fue al cielo. Pero verdaderamente Moisés es el primero que representa a los seres vivos que mueren y son resucitados. Y eso es interesante y importante entenderlo, pastor, porque durante el transcurso de toda la Biblia podemos leer, ¿verdad?, que fueron muchos los resucitados. Sí, porque Cristo mismo resucitó, los profetas, Eliseo resucitó, y así muchos otros, pero hay una diferencia entre esa resurrección de Moisés a diferencia de otras resurrecciones. Es la primera. Sí, es la primera, cierto, pero Moisés resucitó con su cuerpo glorificado. Amén. Y fue llevado al cielo. Él no fue resucitado como lo fue Lázaro, Ajá. que su cuerpo permaneció, ¿verdad?, siendo un cuerpo humano. Y eso es importante entenderlo. Lo que pasa es Yo que me imagino que fue como aquellos que resucitaron cuando Cristo resucitó y fueron testigos de su resurrección. Amén. Por todo Amén. Jerusalén. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos resucitaron para subir al cielo con un propósito, ¿verdad? Y Dios tenía una primicia. un propósito, ¿verdad? Y una encomienda para Moisés. Ujú. Yo te necesito, yo te voy a buscar y te voy a utilizar, te voy a poner a trabajar. Y precisamente cuando Cristo estuvo en la tierra y fue glorificado, ¿verdad?, se le presentó allí en el monte de la transfiguración, ¿verdad?, como lo conocemos. Exacto. Fue Allí Moisés estaban los dos, Elías y Moisés. y Moisés, ¿verdad? Porque Elías representa a los vivos cuando Cristo venga y no han muerto. Pero esos tienen otra forma porque serán como transformados. Dice que si hay algunas personas que cuando Cristo venga no han pasado por la muerte y han aceptado a Cristo como su Salvador personal, serán transformados. Y aquellos que han muerto en Cristo Jesús serán resucitados, ¿verdad? Incorruptibles para vida eterna. Y eso es importante entender, ¿verdad? Esa promesa de la resurrección. Porque, como dice la Biblia, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo creo que, déjame decirle, pastor, Tesalonicenses. a mí me encanta imaginarme ese momento. A mí me parece que ese va a ser el día más feliz de toda la historia. Cuando Cristo regrese, cuando Cristo llame a los muertos y ver resucitar. Eso debe ser maravilloso. Y ver a Cristo venir a buscarnos y a llevarnos a nuestro hogar celestial. Ese día yo estoy seguro que no habrá otro día más hermoso en toda la historia. No va a haber navidades tan grandes como esa. No. Así que es importante entender y añorar, ¿verdad?, ese día cuando los muertos en Cristo resucitarán. Y es una realidad, pastor, es una promesa segura. Cristo resucitó y como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y es bien importante entender y vivir esa promesa porque yo estoy seguro que todos hemos perdido algún ser querido, pero Cristo al venir resucitará y unirá nuevamente las familias que hayan sido consagradas a Él. Podemos vivir por toda la eternidad gozando de la presencia del mismo Cristo, del mismo Dios, de los santos ángeles, viendo las cosas que Dios hizo, estudiando los misterios de la naturaleza y de la redención. Es maravilloso, pastor. Y no solamente vivir en una tierra que cada día vemos morir lo que sembramos, ¿verdad? Y a una tierra que aunque fluía leche y miel, todos los días había muerte. No, a nosotros los hijos de Dios, aquellos que quedaremos, que seamos fieles a Dios hasta el final y que seamos resucitados y iremos con Cristo al cielo. Mi hermano, también tendremos después de ese cielo hermoso una tierra donde fluya leche y miel, pero que no habrá muerte jamás, ni enfermedad, ni dolor, ni angustia, ni no habrá nadie que se queje del poder de Dios. Maravilloso, pastor. Y esa debe ser nuestra esperanza, debe ser tuya, debe ser mía, mi esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió y Cristo es fiel para cumplirlo. Y no tiene, tiene todos los elementos, todo el poder a su disposición para cumplir lo prometido. Amén. Así que es bien importante entender, pastor, y exhortar a cada uno de los hermanos que nos escuchan. No perdamos la fe, perseveremos. Cristo regresará.
Si te toca dormir antes de que Cristo aparezca, no importa. Cristo aún la muerte venció y te hará resucitar para que puedas poseer la buena tierra que Él ha ido a preparar. Amén. Así que, Así pastor, sea. que el Señor nos fortalezca. Que Nos dé fuerzas. sí, Moisés cometió errores, nosotros podemos cometerlos también, pero Dios es fiel para perdonar, Dios es fiel para restaurar y es poderoso para preservarnos sin caída delante del Y Padre. grande misericordia. Amén. Este año esperamos con la ayuda de Dios que nos ayude el Dios del cielo a mantenernos, ¿verdad?, en contacto con Él, predicando su palabra, diciéndole al mundo, diciéndole a los hermanos que hay que estar firme, hay que seguir adelante, no importa lo que el enemigo de las almas ponga de obstáculo a tu vida y a mi vida. Así que Dios te bendiga y te guarde, eso es lo más importante que debemos nosotros decir y que esté especialmente en nuestro corazón. Sí, quiero mencionar, ¿verdad? No pusimos los platitos para echar los diezmos allá a la entrada, el diezmo y las ofrendas. Vamos a pasar ahora un momento, ¿verdad?, a recogerlo mientras el hermano Irán, ¿verdad?, toca una melodía al piano, para entonces pasar a recoger los diezmos y ofrendas. Así que el pastor Segarra nos va a ayudar. Sí. Bien, mis queridos hermanos, Dios me le bendiga. Esta parte muy importante. Quisiéramos decirle algunos anuncios a cada uno de los miembros de la iglesia. Con la ayuda de Dios estamos aquí. Gracias por estar aquí, ¿verdad?, en esta mañana. Quiero decirles que en esta tarde no hay la tardecita con Jesús. Y quisiéramos decirles que para los próximos días, los martes, va a ser hasta nuevo aviso, ¿verdad?, para presentarlo virtual o presencial, ¿verdad?, aquí en la iglesia. Así que vamos a pedir, ¿verdad?, que eso sí sea. El viernes que viene es el despedida de año, pero quisiéramos, yo sé que hay muchas personas que van a estar en los hogares,
y que hay como esto que está subiendo el COVID, lo vamos a permitir que cada persona lo pueda despedir en su casa. Y desde ahora le decimos feliz año. Pero también quisiera decirle que el sábado en la mañana va a haber el concierto. Ese concierto lo vamos a tener el sábado en la mañana, pero como la mayoría de las personas no van a venir, ¿verdad? Se va a hacer también que la van a ver virtualmente. Pero y vamos a acomodar, como hicimos hoy, las personas que lleguen aquí por familia, con la ayuda del Señor. Así que es muy importante eso, que nosotros podamos reconocerlo en estos momentos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Es para proteger a nuestra iglesia, y también, ¿verdad?, cumplir con los protocolos que nos exige el gobierno de Puerto Rico. Si usted mira los bancos, ya volvimos otra vez a separarlos. Han separado un espacio, ¿verdad?, para que estén más separados por lo menos esos 6 pies. Así que esperamos que esto sea una bendición y que esto desaparezca para siempre, ¿verdad? Desaparezca para siempre. En esta mañana el Dios del cielo ha escogido al pastor González para tener la palabra de Dios en esta mañana. Así que yo voy a dejar el tiempo que resta, ¿verdad?, a nuestro pastor González. Vamos a orar en esta mañana para dar comienzo por esto. Amado Dios y eterno Padre, le agradecemos porque hasta aquí usted nos ha guiado. Usted es el único guiador de nuestras vidas. Por lo tanto, en esta mañana suplicamos que el tema que se va a presentar verdaderamente sea lo que necesitamos nosotros en este momento. Bendiga a los que están viéndonos a través de las redes sociales y ponga en ellos paz y amor también y tranquilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pastor, puede, tiempo es suyo para poner la palabra de Dios. Queremos dar gracias a Dios por la lección que fue presentada en esta mañana. La sierva de Dios decía, ¿qué sería de nosotros sin esa bendita esperanza de ese porvenir glorioso que nos espera? Me encantó de la manera como enfocaron la lección y cómo terminaron, porque hay una esperanza, mis queridos. Me ha tocado en estas 2 semanas últimas ver personas que yo he apreciado ir al descanso, personas que yo aprecio estar en los hospitales, ver una vez más como la pandemia ha traído tanta angustia y dolor otra vez, y de alguna manera personas que nosotros queremos, familias que han sido también contaminadas, pero sabemos que todo esto pronto pasará. Y qué hermoso decirles a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando a través de las redes, hay esperanza en Cristo Jesús. Y a pesar de los vendavales, del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de la tristeza, yo puedo decir, hermano Pepe, yo sé en quién he creído. Por lo tanto, ¿quién me apartará del amor de Dios? Nada. Y que ese sea lo que nosotros nos ayude a perseverar. A nuestros amigos y hermanos que quizás no han venido hoy porque realmente hay temor. Y el temor es genuino, somos humanos. Y si alguno de ellos ha sido, pues de alguna manera ha tenido contacto con alguna persona, pues siempre tenemos que cuidarnos. No nos desesperemos como aquellos que no tienen ¿qué? Esperanza. Y qué bueno es saber, mis queridos, que hoy el Señor, es hermoso. Yo le decía a una persona, no solamente estoy celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, sino que hoy en su día santo sábado estoy recordando al Creador de todas las cosas. Y mis queridos, la iglesia va a continuar hasta donde sea posible. Vamos a mantener, por lo menos como dijo nuestro pastor, los sábados vamos a abrir nuestra iglesia.
Los otros cultos, pues hasta nuevo aviso, porque tenemos que protegernos. Y por eso que la invitación para el próximo sábado, el 20º concierto, villancicos y alabanzas, ¿a quién? A nuestro Dios. Venid y adoremos. Y mis queridos, este concierto será transmitido a través de Facebook de la Iglesia Adventista y a través de YouTube, Iglesia Adventista de Espinal, comenzando a las 10:30. Y queremos, hermanos, nosotros vamos a estar aquí temprano para colocar a las personas según vayan llegando como familia, pero al mismo tiempo vamos a tratar de poner sillas afuera. Si en un caso, yo estoy seguro que la mayoría, quizá un grupo se va a quedar en sus hogares viendo esta programación, pero ustedes nos entenderán, no se sienta mal. Usualmente estamos acostumbrados a sentarnos en nuestro asiento favorito y eso es natural. Pero el sábado que viene vamos a colocarlos según vayan llegando por familia, para que así todos podamos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que, hermano, oremos los unos por los otros. Tuve la oportunidad el día jueves de estar en casa de Chaguito cuando le dieron de alta. Ayer también compartí con ellos porque Mary necesita mucha ayuda, porque ellos viven en la segunda planta, pero van a quedarse en la primera planta y en la parte de abajo ha estado cerrado más de 2 años. Así que están tratando de ponerla al día para que nuestro Chaguito, como decía el doctor Rosa, pueda estar más tranquilo. Sigamos orando por él. Todavía él no puede caminar, todavía su condición, pero Dios tiene poder. Y yo creo que algún propósito habrá atrás de la enfermedad de él. Y sabemos que los propósitos de Dios se cumplen. Por eso alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Saben, mis queridos, después de haber escuchado la lección de escuela sabática, yo leí un pensamiento de los que escriben y lo leemos a través de nuestros teléfonos. Y alguien escribió: la Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Entonces el autor dice: nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz de Dios. Porque la Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu vida. Esa es la genuina Navidad. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Qué hermoso. Cuando yo leí eso, mi querido, me hizo recordar cuando el huracán Hugo, yo, si no mal me equivoco, yo estaba como pastor en Yabuco, y ese viento arrancó un árbol grande que yo tenía de mango en la parte de atrás del patio, pero algo inmenso. Sin embargo, yo había sembrado una palma que ya había comenzado a crecer. El viento venía y la tiraba de un lado para otro y terminaba otra vez derechita. Y yo contemplaba y yo decía: Señor, yo quiero ser como esa palma, que a pesar de los problemas, de los vientos, a pesar de las dificultades, yo pueda permanecer firme y fiel en lo que he creído. Y mis queridos, vientos azotarán nuestras vidas, dificultades vendrán,
El dolor tocará las puertas de nuestros hogares. Sí, mis queridos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nada ni nadie nos podrá mover del amor de Él. Y no creas, mis queridos, que el año que viene será mejor que este. Miren lo que estoy diciendo. Y no estoy siendo pesimista. Es que los que creemos en Dios sabemos que según la venida de Jesús se acerca, el enemigo hará lo posible y lo imposible para que tú pierdas tu fe. Y no lo podemos, hermanos, permitir que después de haber andado con Jesús por tanto tiempo, alguna dificultad me separe de Él. Algún hermano me separe de Él. Y yo digo esto porque a veces nuestras pruebas mayores están con los nuestros, con los que amamos. No lo permitas. Te saludan, tú saludas. No te abrazan, tú abrazas, aunque no lo podemos hacer ahora. No te toman en cuenta en la iglesia. Recuerda que Jesús te toma en cuenta porque tú eres muy especial para Él. Por lo tanto, cuando yo leí esto, dice, los adornos de Navidad eres tú. Cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir a tu familia y al pueblo de Dios. Mis queridos, también la luz de Navidad eres tú. Cuando con tus acciones alumbras a aquellos que están alrededor tuyo. Cuando otros pueden ver en ti el genuino amor, los frutos del amor. Cuando tú elaboras esos frutos, alumbras a aquellos que están a tu alrededor. Mis queridos, los ángeles de Navidad eres tú. Cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia, de amor. Cuando puedas en medio de las dificultades decir al mundo paz. Cuando tú puedas escuchar la voz de Jesús diciendo te doy nuevas de gran gozo. Que sí nació, que sí murió, pero esas voces te tienen que decir Cristo viene pronto. Esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, mis queridos, los pastores de Navidad eres tú. Cuando dejas todo para ir al encuentro de Él. El regalo de Navidad eres tú. Cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú. Cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú cuando perdonas y restablece la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú cuando compartes el pan con el necesitado. Oh, mis queridos, tú eres aquella noche de Navidad, cuando humilde y conscientemente recibes en el silencio de la noche a tu Salvador. Porque a través de tu sonrisa, de tu confianza, le estás diciendo al mundo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la genuina Navidad. Mis queridos, porque recordar lo que el cielo ha hecho, lo que hizo, el nacimiento de Jesús. Cuando nosotros recordamos esos eventos, a veces los asociamos que si yo no tengo algo nuevo, ya no es Navidad. O cuando ya no tengo algo para regalar, ya no es Navidad. Pero ¿sabes qué, mis queridos? Navidad es los 365 días del año, los 12 meses. Navidad es
los minutos y los segundos, los meses y los días, cuando tú y yo caminamos al lado de Jesús. Y cuando yo escuchaba la lección, yo decía, Señor, grande es tu amor. Porque a pesar de lo... Voy a coger otro micrófono porque parece que este está fallando un poco. Mis queridos, la genuina Navidad es cuando yo sábado tras sábado recibo al Señor en mi corazón. Cuando yo puedo abrazar a mis hijos, cuando yo puedo abrazar a esa pareja que Dios ha puesto a mi lado, cuando yo puedo sonreír en medio de las dificultades, esa es la genuina Navidad. Por eso, antes de continuar, no tanto con el tema, sino con los pensamientos que tienen que ver con la Navidad, vamos a escuchar a Ariel Rivera, Creo en tu palabra. Este himno canta sobre la vida de Jesús. No perderé la fe, es la segunda interpretación. Que esa sea la oración que nosotros elevemos en esta mañana. Ariel, gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga en esas interpretaciones. Muchas gracias, pastor. Que feliz sábado tengan cada uno en esta mañana. ¿Queremos en la palabra de Dios? Claro que sí. En ella hay poder, mi hermano querido. Para este nuevo año, pues pedir al Señor que nos multiplique esa fe y que podamos seguir hacia adelante, agarrados de su mano, y Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Caminaste por el mundo, dando vida al pecador, enseñando tu palabra, enseñando tu perdón. Levantaste al caído, diste al pobre de comer, sanaste al herido con tu amor y tu poder. Bellas son tus palabras, esto es solo un verso, una canción. Tanto fue lo que hiciste y estás aquí amándome. Yo tengo fe, creo en tu palabra. Yo tengo fe, sé que pronto has de venir. Mi corazón está lleno de su gracia, lleno de tu paz. La vida eres tú, Señor. Y esa es la vida, se llama Cristo Jesús, hermano. Amén. Sé que muchos no creyeron, sé que muchos se burlaron, hasta que llegó el día en que te crucificaron. Pero tú resucitaste
planes fracasaron, tu promesa se ha cumplido, salvación has regalado. Yo tengo fe, creo en tu palabra, yo tengo fe, sé que pronto has de venir. Mi corazón está lleno de tu gracia, lleno de tu paz. La vida eres tú. Yo tengo fe, creo en tu palabra. Yo tengo fe, sé que pronto has de venir. Mi corazón está lleno de tu gracia, lleno de tu paz. La vida eres tú. Señor. Gloria a Dios, esa es la vida, Cristo Jesús. Eres tú, Señor, la vida eres tú, Señor. Gloria sea a nuestro Señor. Sabemos que la vida, como dije, es Cristo Jesús. Pero cuando estamos en la palabra de Dios, cosas maravillosas comienzan a suceder en nuestra vida, en nuestro corazón. No solo en nuestra vida, sino que también comenzamos a reflejar el carácter maravilloso de Cristo Jesús. Pero en un nuevo año, mi hermano querido, déjame decirte, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Aunque vengan pruebas y dificultades, mantengámonos en Cristo Jesús, con esa fe viva, porque la esperanza es Jesús. No perderle la fe. Cuando sienta la tristeza y todo vaya mal, no perderé la fe, no perderé la fe. Cuando vengan los problemas y mi vida siga igual, no perderé la fe, y no perderé la fe. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fuerza, es mi redención. No perderé la fe, ¿de quién temeré? Aunque el enemigo tiente contra mí, aunque por mis fuerzas no pueda seguir, no perderé la fe, porque creo en Jehová. Gloria a Dios. Aunque cruce yo un desierto y sin fuerzas al cruzar, no perderé la fe, no perderé la fe. Aunque pierda una batalla, nuevas fuerzas me darás, no perderé la fe. Me levantaré, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fuerza, es mi redención, no perderé la fe. ¿De quién temeré? Aunque el enemigo tiente contra mí, aunque por mis fuerzas no pueda seguir, no perderé la fe, porque creo en Jehová. Que ese sea el deseo en esta mañana, mi hermano querido, en tu vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fuerza, es mi redención, no perderé la fe. ¿De quién temeré?
aunque el enemigo tiente contra mí, aunque por mis fuerzas no pueda seguir, pero no perderé la fe, porque creo en Jehová. Gloria a Dios, creemos en Jehová, porque creo en Jehová, porque creo en Jehová. Gloria sea nuestro Dios. Dios les bendiga. Gracias, Ariel, por esas hermosas interpretaciones. No perdamos nuestra fe. No importa lo que suceda, no importa lo que venga, que en estas Navidades mi pacto sea con el Señor. Dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Filipenses: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hermanos, qué hermoso cuando nosotros leemos estas palabras, cuando nosotros hacemos de estas palabras una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir, mis queridos? Cuando uno ve todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, cuando nosotros comenzamos con la historia de cuando el ángel fue y le dijo a María que sería la madre de nuestro Salvador. Aquella mujer, ustedes escuchan este relato y lo han escuchado a través de los evangelios. Aquella mujer agradeció a Dios porque vio su bajeza. Ella reconoció que no era digna de ser la madre de nuestro Salvador. Ah, mis queridos, pero ella en un momento dado dijo: hágase tu voluntad. Aquí está tu sierva. Ese es el sentir que hubo y que debemos tener, el sentir de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros, mis queridos, cuando estudiamos y vemos y leemos cómo el creador de todas las cosas dejó todo por amor a nosotros, ese es el sentir que Cristo quiere que nosotros tengamos. Que nosotros podamos decir: gracias, Señor, porque viste la bajeza de Juan González, las imperfecciones de Juan González, las caídas de Juan González. Sin embargo, te dignaste a llamar a Juan González para que sea parte del pueblo de los redimidos. Qué hermoso, mis queridos. Cuando yo pueda reconocer esto,
Cuando yo pueda de lo más profundo de mi corazón agradecer al Señor por lo que Él ha hecho y está haciendo por mí, entonces yo puedo decir gloria a Dios en las alturas. Oh, mis queridos, cuando nosotros leemos la historia de cómo en un momento dado José la quiso dejar en secreto, porque para aquel entonces una dama que salía encinta sin haberse casado conllevaba inclusive la pena de muerte. Pero aquel hombre en secreto la amaba tanto que quiso irse secretamente sin acusarla. Cuando yo leo esa historia, mis queridos, que mucho yo aprendo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Como yo veo al hermano caído, como yo hablo del hermano caído, como hablo de aquel que comete errores. Oh, mis queridos, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es el sentir? Que me sigue amando a pesar de mis imperfecciones. Que no me mira para criticarme y rechazarme, me mira porque me quiere decir una vez más, con amor eterno, te he amado. Y José había sentido ese amor. Y eso hizo que aquella noche la quiso abandonar. Sin embargo, los ángeles se le aparecieron y le dijeron, le contaron el plan de la salvación de aquel que nacería y que estaba en el vientre de aquella mujer. No es lo mismo que el cielo me quiere presentar a mí el plan de la salvación. No es lo mismo, mis queridos, en esta semana tocaron las puertas de mi casa. Y quien tocó la puerta de mi casa y me llamó, era un ser humano que usualmente en ese barrio lo desprecian todos. Por su forma de ser, por llevarse lo ajeno, quizás por las drogas como lo tienen dominado. Y él constantemente va a casa. Y esta semana fue y me llama y me dice, pastor, yo no vengo a pedirle dinero hoy. Yo vengo porque yo quiero que usted vaya a mi casa y ore por mi esposa y por mí. Porque estamos pasando momentos difíciles. Estamos sintiendo cosas en nuestra casa que no son cosas naturales. Y yo sé que si usted va a casa y ora por nosotros, cosas buenas van a suceder. Cuando yo escucho eso y miro a ese ser que usualmente va a casa a pedirme dinero, que yo sé que la gente cuando lo ve lo desprecia, y que quizás en algún momento yo le he dicho, ¿otra vez estás aquí? Porque yo sé que cuando va es para pedirme dinero. Le he ofrecido trabajo y me ha dicho, sí, vuelvo, pero no vuelve. Pero ahora estaba en casa. Y ahí yo pensé en ese momento, en este pasaje que yo estaba preparando la meditación de esta mañana. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quizás ese ser no tiene, ni siquiera hace una semana se había llegado a mi casa para decirme, pastor, no tengo comida.
Si usted quiere, llame, coge el teléfono y llame al restaurante chino y haga una orden. Y yo la voy a recoger, pero no tengo dinero. Ahora no estaba para eso. ¿Qué nosotros hacemos con esos seres? Y yo pensaba, Señor, ¿desde cuándo yo no tengo una oración con Él? Porque en un momento dado oré con Él. Y yo creo, mis queridos, que como leí al principio de lo que es la genuina Navidad, aquí nosotros la encontramos plasmada en la palabra de Dios. Haya en vosotros el mismo sentir. El sentir que hubo en los pastores cuando escucharon las nuevas de salvación. Os ha nacido el Salvador del mundo. Aquellos hombres pastores dejaron todo lo más que ellos querían. ¿Y qué era lo que más ellos querían? Sus ovejas, para ir al encuentro del Salvador del mundo. Oh, mis queridos, que yo estoy dispuesto a dejar para ir a los pies de Jesús. ¿Qué estoy yo dispuesto a sacar de mi vida para ir al encuentro con Jesús? Sí, hay muchas cosas dentro de nuestras vidas. Demasiados ruidos que a veces no nos permiten escuchar el llamado de Él que nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa invitación de mi Jesús no va a cesar, mis queridos. No importa cuál es tu condición. No importa cuán lejos hayas caminado de Él. No importa cuán profundo hayas caído en el abismo del pecado. No importa si ya tú has dejado de creer en Dios. Él no ha dejado de creer en ti, por eso te sigue llamando. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir es que te sigue llamando, porque tú eres importante para Él. Nuestros hijos, nuestros nietos son importantes para Él. No perdamos nuestra fe, porque lo que es imposible para Dios, para el hombre es posible para Dios. Qué hermoso. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oh, mis queridos, cuando yo analizo la vida de que aquellos que nosotros llamamos los 3 Reyes Magos, de aquellos que fueron al encuentro con Jesús, que siguieron aquella estrella, que habían estudiado, que esa estrella que ellos verían sería una estrella diferente a las otras. Ellos pudieron reconocer, dice los evangelios, y cuando tú lees el deseado de toda la gente, como presenta el nacimiento de Jesús, aquellos hombres que viajaron por meses, pero su mente era llegar no al pesebre como nosotros usualmente vemos las imágenes. Aquellos hombres se dejaron guiar por aquella estrella, porque tenían la seguridad, la certeza de que esa estrella los guiaría donde estaba el Salvador del mundo. ¿Cuáles son las estrellas que hoy nosotros estamos guiando, que nos estamos dejando guiar? Hay estrellas que nos están apartando del amor de Dios. Hay estrellas que en vez de acercarnos nos alejan. Hay estrellas en el mundo, en todos los ámbitos, que nos hacen desviar nuestra mirada de la estrella principal.
¿A qué estrella nosotros estamos mirando, observando? Oh, mis queridos, en este tiempo, cuando las profecías, estos 3 hombres se habían estudiado la palabra y sabían muy bien acerca del nacimiento de Jesús. Hoy al pueblo de Dios, mis amigos que me están escuchando, que me están viendo a través de las redes, hoy lo que nos ha tocado ver a nosotros, ya está dicho en la palabra de Dios que estas cosas tendrían que acontecer. ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué en vez de acercarnos a Dios, por qué en vez de guiarnos a través de su palabra, nos hemos desviado a través de otras luces fugaces que están recorriendo la humanidad y no nos hacen ver la realidad de que todo lo que nosotros estamos viendo, mis queridos, no es otra cosa que diciéndonos: Cristo viene pronto. No es la pandemia que va a destruir a la humanidad. No es una guerra, como se está diciendo, que va a destruir. No son las armas poderosas que el hombre ha inventado. Hermano, lo que va a destruir la tierra es cuando el Señor diga: consumado es, hecho es. Entonces, qué hermoso será. Germán decía esta mañana y el pastor que ellos tratan de imaginarse el cuadro de la resurrección. Pero aquella nube que cantaron en aquella ocasión en las colinas de Belén, anunciando el nacimiento de Jesús, ahora será una huésped de ángeles en cuyo centro vendrá nuestro Salvador. Qué hermoso será ver esa nube a la distancia que según se vaya acercando, dice la palabra de Dios y la pluma inspirada, que nosotros reconocemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso será en aquel momento, porque yo te quiero ver ahí. Quiero ver a mis amigos, a mis hermanos, cuando juntos levantemos nuestras manos y podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Estarás tú ahí? Yo sé que vas a estar ahí. Yo tengo la seguridad, Olga, que mis hijos estarán ahí. Tú no pierdas tu fe, que tu familia estará ahí, porque es una promesa divina. No es una promesa humana. Cuando el cielo me dice: tú y tu casa, yo confío en esa promesa. Por eso la Navidad cobra un significado, tiene que cobrar un significado especial. Alejémonos por un momento de los regalos, del bullicio de los villancicos, que todo esto es hermoso y alegra. Concéntrate en las promesas de aquel que dijo: me voy, pero volveré. Mis queridos, yo me gozo leyendo cuando yo voy a la palabra de Dios. Y usted sabe que todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan al Salvador de una forma diferente. Porque Juan no presenta nada del nacimiento, ni Lucas. Juan comienza: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y menciona acerca de ese verbo. Mateo y Marcos presentan de forma diferente y le ponen más importancia a ciertos eventos.
Pero solamente hay un evangelio que presenta al sumo sacerdote. Cuando la Virgen María y José llevan a aquel niño al templo, aquel hombre coge a aquella criatura y levantando su mirada al cielo dice: mis ojos han visto la salvación. Despide a tu siervo. Lo más grande que ese hombre en su ministerio le haya sucedido es contemplar que sus ojos habían visto la salvación. ¿Has visto tú la salvación? ¿Has experimentado tú la salvación? ¿Has sentido, mis queridos, en tu vida la salvación? Hoy puede ser diferente. Hoy también tú puedes decir: mis ojos han visto la salvación. Mis queridos, yo quiero en esta mañana, en esta corta meditación que he tenido, que más que un sermón, es una meditación para que nosotros podamos reflexionar en aquel evento. Mis queridos, que en esta mañana nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, el grupo de hermanos que hemos venido en esta mañana, que yo sin temor a equivocarme pueda levantar mi mirada al cielo y decir: Señor, gracias, porque mis ojos han visto la salvación. Porque hemos experimentado ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que lo dejó todo por amor a ti y por amor a mí. Qué egoísta soy cuando yo digo ahora, por amor especialmente a mí. Vio la bajeza, vio las imperfecciones. Sin embargo dijo: voy a morir por ti. Por lo tanto, mis queridos, el nacimiento de Jesús no solamente me hace meditar en el evento de ese nacimiento, del establo, de los pastores, de los reyes, de José y María, del sumo sacerdote, sino que este nacimiento me tiene que hacer meditar. Sin nacimiento no existiría cruz. Sin cruz no existiría esperanza. Y sin esperanza no existiría perdón ni esperanza de vida eterna. Pero tú y yo tenemos esa esperanza. Por lo tanto, hoy, a pesar de lo que puede estar pasando, a pesar del dolor y la aflicción de la enfermedad, mi querido amigo y hermano, a pesar de que has perdido quizás un ser querido, que hoy yo pueda tener la seguridad que esos pastores que escucharon gloria a Dios en las alturas, es que escucharon ese cántico en las colinas de Belén cuando todo estaba en silencio, que en algún momento en la tranquilidad de mi vida, sea en el cuarto, en la sala, el comedor, la cocina, donde sea, en tu carro, tú puedas escuchar el llamado de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, porque no todos, si alguno, pero los que estamos aquí, hemos escuchado la voz de Jesús. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré. Esa es la genuina Navidad. Dejarlo que Él entre. Entonces, ese versículo de Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir. Habrá, porque algo nos hará cambiar.
algo nos llevará a decir, gloria a Dios en las alturas. Por eso Maricelis va a terminar esta mañana con dos hermosas interpretaciones. Medita en ellas. Medita. Y que tú puedas decir, Señor, gracias. Porque el sentir que hubo en Cristo Jesús es una realidad en mi vida. Que Dios te bendiga. Cuando ella termine, leeremos los nombres e inmediatamente la oración por nuestros amigos que nos han llamado, que es para ustedes, en nombre de la Iglesia Adventista, de su pastor. Queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año en el amor de Cristo Jesús. vino a ser el pan del cielo, pan que nutre al pobre y al humilde siervo. Panis angelicus, mit panis hominum, non panis angelicus figuris termi,
Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdida y Él me amó. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Sublime gracia del Señor, que cual bebé se encarnó, vacióse de su majestad y humilde en la cruz murió. Profunda gracia del Señor, su amor por mí pecador. Ya libre soy, me rescató, mi Dios, mi Salvador. Ahora en gloria le espero yo, morando en Sion con Él, y cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Imagínense el coro celestial, ¿no? En aquel día, cuando el pueblo de Dios cantemos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Si aquí en la tierra nos deleitamos cada vez que escuchamos estas voces, imagínense escuchar las voces angelicales. Pero aunque yo no sé cantar ese día, yo quiero ser parte de ese coro celestial. Amén, gloria a Dios. En esta mañana se han conectado Yoli Rivera, Jorge Estrada, Jorge Maisonet, Nestalí Fuentes, Sonia Pérez, pide por salud y por su familia, Enid Vélez, Fredison Martínez por salud y peticiones personales, Novis Alarcón, Edith Acosta, Patria Denis, Carlos Fuentes, Iris Medina, Yanni Cintrón, Lionza Carrera de Venezuela, William Villanueva, Obed Cajigas, Zulay Bonilla desde Colombia,
José González, Bárbara Rodríguez, Elsie Cortés, Michelle de la Vega, Janice Ramos, pide por su familia y por salud. Yamilita Méndez desde Guatemala, Pastor Kenneth Malavé, Juana Pacheco desde México, Alcides Mendoza desde Perú, Marta Ramírez, Nieves Ventura desde Perú, Exor Rullán, Héctor Matos de República Dominicana, Nidia por salud, Brenda Santiago, familia Muñiz desde Rincón, María Cañuelas, Waldemar Torres y familia, Ismael Rodríguez, Beatriz Latorre, Magda Soto, Ivonne Martínez, Miguel González, Marcelo Cruz, Edna Ríos, Félix Ríos, Luis Cote, Nani Díaz, O'Neill Román, Carlos Rodríguez, Willy Sánchez, Deitza Ramos, Elizabeth Cintrón por salud y familia, Diana García, Carlos Cordero, Miguel Nieves, Madeline Pradera, Eleuterio de la Cruz desde Perú, Franny González desde Ecuador, Joana Costa, Lenin Vázquez desde Perú, Dionisio Oyola, María Rodríguez, Elizabeth Acevedo, Jenny Cervantes desde México, Víctor Rodríguez desde Perú, Adriana Ramírez de México, Jam James, Alberto Gómez de Ecuador, Jessan Santiago, Rose Soto de Texas, Denise Michelle, Rafael Mulero, Sonia Ivette, Lina Ferrer, Guadalupe Juárez desde México, Carmen Esteves, Víctor Martínez, Alex Martínez y familia, Gloria Muñoz desde Colombia, Heidi Suárez, Reina Guedes, Carmen Santiago desde New Jersey, Nilda Nieves, Santiago Cintrón, Luis Zurillo, Papo Núñez, Mari Nieves, Asdrúbal Lema, Manuel García, Cruz Esteves, Carmen Valentín. Por nuestro hermano Chaguito también vamos a estar orando. María Jaime por su familia, Sandra Sánchez y Eni Troldán pide por su hija Keriam. Qué hermoso, tantas personas y familias que se han comunicado. Para ellos vayan las bendiciones del Todopoderoso. Nos pondremos de pie. Padre de amor, gracias porque hoy adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque el nacimiento de Jesús no es una historia más, es una realidad. Porque tu pueblo ha experimentado la dulce presencia de Jesús en nuestras vidas. Y hay una esperanza de un porvenir glorioso que nos espera en aquel día, cuando tu pueblo, tu iglesia, nuestros hermanos que se han comunicado a través de estas redes, aquellos que están pasando por momentos difíciles, que sepan que muy pronto todo esto pasará. Y en aquel día queremos ver el rostro de nuestro Salvador. Señor, llévanos con la bendición de aquel que quiere lo mejor para nosotros. Por eso queremos sentir esa paz que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis queridos, vaya un abrazo de parte de nosotros. Unas felices Navidades. Y aunque el viernes lamentablemente no vamos a poder despedir el año aquí en la iglesia como lo habíamos planificado, los que vayan a venir el próximo sábado los esperamos. Que Dios me los bendiga y no olviden, hay esperanza en Cristo Jesús.